todos, en este vídeo vamos a hablar de las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, es decir, del seno, del coseno y de la tangente de un ángulo que esté dentro de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, lo primero que tenemos que saber es que tiene un ángulo recto y que el lado de enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. Y que si por ejemplo vamos a trabajar con este ángulo de aquí, con alfa, llamaremos cateto opuesto al lado que hay justo enfrente del ángulo y cateto contiguo a uno de los lados del ángulo que no sea la hipotenusa. Pues antes de ponernos a definir cuáles son las razones trigonométricas de un ángulo agudo, vamos a recordar que era la razón entre, por ejemplo, estos dos segmentos que he dibujado ahí. Tenemos un segmento de 2 y otro de 4 centímetros. Si dividíamos 4 entre 2, queda 2. Podemos decir entonces que uno de los segmentos es el doble del otro, porque la razón entre estos dos segmentos, entre las longitudes de estos segmentos, es 2. Y por ejemplo, la razón entre estos dos segmentos sería 9 entre 3, que es 3, así que podemos decir que este segmento de aquí es el triple que este. Pues básicamente eso era una razón, dividir dos longitudes para poder compararlas entre ellas. Pues las razones trigonométricas de un ángulo agudo dentro de un triángulo rectángulo son justamente eso. Si yo quiero calcular las razones trigonométricas del ángulo A, como el triángulo tiene 3 lados, puedo hacer distintas comparaciones. Si divido cateto opuesto entre hipotenusa, en ese caso la razón que estamos calculando se va a llamar seno del ángulo alfa. Cateto opuesto entre hipotenusa. En cambio, si divido el cateto contiguo entre la hipotenusa, estaré calculando el coseno de alfa, cateto contiguo entre hipotenusa. Y si divido el cateto opuesto entre el cateto contiguo de alfa, lo que estoy calculando es la tangente de alfa, cateto opuesto entre cateto contiguo. Y si estas divisiones las hago justo al revés, por ejemplo aquí la hipotenusa arriba y el cateto opuesto abajo, obtendremos las inversas de las razones trigonométricas. La inversa del seno sería la cosecante, la inversa del coseno la secante y la inversa de la tangente la cotangente. Así que imaginaos que me dan este triángulo, que además es un triángulo rectángulo, en el que fácilmente puedo calcular el lado A, que es la hipotenusa, utilizando Pitágoras, que lo vamos a recordar. Sería a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Por tanto, a cuadrado, que es el lado que no conozco, sería b cuadrado más c cuadrado. Por tanto, a cuadrado sería 25 más 144, así que a cuadrado sería 169. Y si hacemos la raíz a 169, obtendríamos que A vale 13. Así que ya hemos puesto por aquí que el lado A mide 13 centímetros. Y me pide que calcule las razones trigonométricas del ángulo situado en el vértice B. En el vértice B vamos a situar este ángulo que lo vamos a llamar, por ejemplo, beta. Pues bien, me he traído aquí las fórmulas para que nos sea más sencillo recordarlas y vamos a ir calculando cada una de ellas. El seno del ángulo beta, de este que estoy calculando aquí, sería su cateto opuesto, que es 5, partido de la hipotenusa, que vale 13. Después el coseno de beta sería el cateto contiguo, que es 12, partido de la hipotenusa, que vale 13. Y por último, la tangente de beta sería el cateto opuesto, que es 5, partido del contiguo, que vale 12. Pues ya tendríamos ahí las tres razones trigonométricas fundamentales. Si quisiéramos calcular sus inversas, simplemente tendríamos que darle la vuelta al seno, al coseno y a la tangente. La inversa del seno, que es la cosecante, pues 13 partido 5. La inversa del coseno, que es la secante, 13 partido 12. Y la inversa de la tangente, que es la cotangente, 12 partido 5. Y ya tendríamos todas las razones trigonométricas del ángulo beta. Pero algo que tenemos que tener presente es que las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, por ejemplo de un ángulo de 30 grados, siempre se mantienen, estén en un triángulo diminuto o en un triángulo muy grande. Por ejemplo, en el primer caso, el seno de 30 grados sería cateto opuesto, 2, partido hipotenusa, 4, que si simplificamos sería 1/2. Y en el segundo caso, el seno de 30 grados también sería cateto opuesto, 7, partido hipotenusa, 14, que si simplificamos también es 1/2. Por tanto, si este ángulo es el mismo, se tiene que mantener la proporción, la razón trigonométrica entre sus lados. Así que, como las razones trigonométricas se mantienen para un ángulo independientemente de lo que valgan sus lados, nosotros para trabajar vamos a tomar siempre lo que llamamos circunferencia goniométrica, que es una circunferencia que tiene de radio una unidad.
Así que si yo dibujo aquí un triangulito y quisiera calcular el seno de este ángulo, el seno de alfa, si los lados miden A, B y C, el seno de alfa sería cateto opuesto, que el cateto opuesto es B, partido hipotenusa, que es A. Pero como estoy trabajando en una circunferencia goniométrica que el radio mide 1, A, que va desde el centro hasta el filo de la circunferencia, A vale justamente 1. Por tanto, esto será B partido 1, que es B. Por tanto, el seno de este ángulo alfa es B, es este trocito, lo que mide este trocito. Y algo parecido me pasa si quiero calcularle el coseno. El coseno sería cateto contiguo, que es C partido A, que es la hipotenusa, pero como A vale 1, el coseno sería C. Así que el coseno va a ser justamente este ladito del triángulo que se forma. Así que muy importante que os quedéis con lo siguiente. En una circunferencia goniométrica, el seno de un ángulo central va a ser el lado que dibujemos en vertical y el coseno va a ser el lado que dibujemos en horizontal. ¿Por qué? Porque en ambos casos al dividir por la hipotenusa vale 1 y dividir entre 1 pues se queda justamente igual. Pero ¿qué pasará entonces si el ángulo no es agudo? Es decir, si el ángulo está por aquí, en mayor de 90 grados, o si está por aquí, o si está por aquí. Pues a este trozo de aquí lo vamos a llamar primer cuadrante, a este de aquí segundo, a este tercero y a este cuarto cuadrante. Y ya hemos visto en el dibujo de antes que si estamos en el caso de un ángulo agudo, de un ángulo en el primer cuadrante, entre 0 y 90 grados, el seno va a ser justamente este lado, porque al dividir entre la hipotenusa, que es 1, se queda ese lado, y el coseno, este de aquí, el horizontal. ¿Y qué pasa si lo que tengo es un ángulo en el segundo cuadrante? Pues igual el seno va a ser el lado del triangulito que se forma vertical y el coseno en horizontal. Y si estamos en el tercer cuadrante, pues lo mismo, el lado del triangulito que se forma vertical será el seno y el horizontal el coseno. Y en el cuarto cuadrante, más de lo mismo, el seno es el lado vertical y el coseno el lado horizontal. Entonces, si nuestra circunferencia goniométrica tiene el centro justo en el punto 0, 0 de un plano, este de aquí sería el 1, 0, este el 0, 1, este el menos 1, 0 y este el 0, menos 1. Sabéis que para acá tendríamos los números positivos del eje X, para acá los negativos del eje X, para acá los positivos del eje Y y para acá los negativos del eje Y. Entonces nuestros senos y nuestros cosenos van a ser positivos o negativos dependiendo del cuadrante en el que estén. El seno siempre se mira en el eje Y, el seno recordad que es lo que estoy pintando de azul, así que en el primer cuadrante como el seno está en la parte positiva del eje Y, el seno va a ser positivo. En el segundo cuadrante también está en la parte positiva del eje Y, así que el seno positivo. Pero en el tercer y en el cuarto cuadrante, el seno, la parte azul, está en la parte negativa del eje Y. Así que en el tercer y cuarto cuadrante el seno es negativo. Para el coseno miramos el eje de las X. El eje de las X aquí es positivo y aquí negativo. Pues bien, en el primer cuadrante el coseno es positivo, en el segundo es negativo, en el tercero vuelve a ser negativo y en el cuarto vuelve a ser positivo. Y para el caso de la tangente, aunque la tangente también se puede dibujar, que la veis aquí en estos dibujos, yo recomiendo que para la tangente de un ángulo no sepamos que la tangente es el seno partido del coseno. Y entonces, sabiéndonos el signo del seno y del coseno, hacemos la división y sabremos cuál es el de la tangente. Por ejemplo, en el primer cuadrante, como tanto el seno y el coseno son positivos, más entre más, más. En el segundo, más entre menos, menos. En el tercero, menos entre menos, más. Y en el cuarto, menos entre más, menos.